Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 11. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así, el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre, con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé: He aquí que todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arphaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem, después de engendrar a Arphaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arphaxad era de 35 años de edad cuando engendró a Selat. Y vivió Arphaxad después de engendrar a Selat 403 años, y engendró hijos e hijas. Era Selat de 30 años cuando engendró a Eber. Y vivió Selat después de engendrar a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Era Eber de 34 años cuando engendró a Peleg. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Era Peleg de 30 años cuando engendró a Reúd. Y vivió Peleg después de engendrar a Reúd 209 años, y engendró hijos e hijas. Era Reúd de 32 años cuando engendró a Serug. Y vivió Reúd después de engendrar a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor. Y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años, y engendró hijos e hijas. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Terac. Y vivió Nahor después de engendrar a Terac 119 años, y engendró hijos e hijas. Era Terac de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Terac. Terac engendró a Abram, a Nahor y a Harán.
Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terat en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nachor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nachor Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Giscat. Sarai era estéril, sin hijos. Terat tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terat 205 años y murió en Harán. Oración. Santo Padre de bondad y de misericordia, acudimos a ti en agradecimiento por la vida, por el amor con que nos tratas. Agradecemos la familia, agradecemos todo lo que nos das en medio de nuestros momentos difíciles. No permita que el orgullo pueda más que nosotros, sino la humildad de aceptar tu obra, de aceptar tu palabra y de cumplir fielmente tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les habla el Padre José Gregorio Medina de su canal Santa Biblia Hablada. Dios les bendiga a todos en este hermoso día. La lectura del libro del Génesis, capítulo 11, es ver la realidad de la persona cuando pretende ser más que Dios y hace las cosas como si fuera Dios en persona y deja a Dios a un lado. Ahí es ver cómo el ser humano pues cambia y se hace un Dios a su manera para la vanagloria de su propio nombre, como sucede en el capítulo 11 del libro del Génesis. Vamos a entender este capítulo a la luz de la fe, a la luz también de la razón que debemos tener para comprender los designios maravillosos de Dios. Y es que este capítulo 11 nos abre en el horizonte de ver cómo la persona quiere hacerse un Dios a su manera y de ver cómo es Dios en realidad, partiendo también de Abraham y Sarai, que es que después van a ser transformados sus nombres en Abraham y Sara. Claramente este capítulo 11 nos refiere a la Torre de Babel. Ya hemos conocido también, ya hemos escuchado la lectura de este capítulo 11, cuando nos refiere que todo era de un mismo lenguaje y idénticas palabras. Así construían ladrillo a ladrillo, le servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. ¿Qué dijeron? Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Tenían una manera de pensar buena: hacer una ciudad, construir una torre, ir evolucionando también en su manera de pensar para poder vivir mejor todavía de cómo estaban viviendo. Pero hay algo que hay que tener en cuenta para no hacer lo mismo que esta gente. Y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra. No colocaron a Dios en primer lugar, sino que colocaron su fama. Vamos a hacernos famosos, es decir, vamos
a dejar a Dios a un lado. Eso no va a aparecer por ningún lado. Vamos nosotros por nuestra propia cuenta, por lo que nosotros sabemos, por la inteligencia propia que tenemos. Vamos a construir la ciudad y vamos a hacer la torre. Algo que yo sí te quiero decir a ti que me escuchas. Y hay personas que le ponen la pura razón, como si ellos fueran dueños de su inteligencia, como si fueran dotados de su propia sabiduría. Algo te quiero decir, y es que toda la inteligencia que uno adquiere es por gracia de Dios. La sabiduría es por gracia de Dios. Recordemos aquel pasaje en que Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Salomón, el rey, le dijo: concédeme sabiduría e entendimiento para poder guiar a este pueblo que me has encomendado. Concédeme sabiduría e inteligencia e entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la capacidad de poder razonar y pensar y hacer las cosas desde tu propia convicción vienen de Dios. Entonces, ¿qué pensaron ellos? Vamos a hacernos nosotros famosos, y al que nos ha dotado de todo esto no lo vamos a nombrar, no lo vamos a meter por ningún lado. Vamos a ser nosotros el Dios a nuestra manera. Por eso estaba la torre de Babel. Cuando Dios bajó, nos dice la escritura en el versículo 5, bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que había edificado los humanos. Y dijo Yahvé: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje. Y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Pues bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje. Bajemos. Otro punto importante, bajemos. Dios habla en plural. Bajemos. Nos refiere también una presencia de varias personas al bajar a la tierra. Bajemos. Porque alguien que sea más que Dios no existe. Por eso tenemos y conocemos el nombre de Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie. Por eso Dios dice: bajemos a ver la ciudad. Vamos a ver qué ha hecho el hombre. Vamos a ver qué ha hecho tú, qué has hecho tú. Dios baja a tu vida. Dios baja a ver qué es lo que tú has hecho. Presta atención a esta palabra de Dios que dice: pues bajemos. Pues bajemos. ¿A qué va a bajar Dios? A ver tu vida. ¿A qué va a bajar Dios? A ver qué estás haciendo con tu existencia. ¿A qué va a bajar Dios y a qué van a bajar de allá del cielo para la tierra? A ver qué estás haciendo. Si estás perdiendo el tiempo, no estás perdiendo el tiempo, para ver si estás aprovechando al máximo la vida que el Señor te está regalando. Nosotros nos quedamos solamente en ver que no sé tantas cosas, a discernir a nuestra propia voluntad la palabra de Dios, a empezar a preguntar por una serie de cosas que presenta la Escritura. No, vamos a descubrir, te lo vuelvo a decir una vez más, vamos a descubrir en la palabra de Dios del Antiguo Testamento esa presencia de Jesús de Nazaret desde el inicio de la creación del mundo. Y dijo Yahvé: bajemos. Se siente la presencia de Jesús también en ese bajemos que dice y expresa también Yahvé. Bajar a ver al hombre, bajar a ver a su creación que está haciendo. Y por eso, ¿quién como Dios? Nadie. Que conoce los pensamientos, el corazón, la vida de cada persona, de cada ser humano. No para chismosear, no para hacer quedar mal, no para otra cosa, sino para ver
¿Qué está haciendo su creación? Y ese Bajemos es una expresión de una presencia de varias personas que con la fe podemos decir que es una presencia trinitaria en la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad, y desde aquel punto lo desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí lo desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Viene otra parte que es el poder enviar. Al confundirlos en su lenguaje, pudo también expandirse eso por toda la haz de la tierra. Recordemos aquel pasaje en que el Espíritu de Dios bajó el día de Pentecostés sobre los apóstoles que estaban esperando la llegada del Paráclito que Jesús les había prometido, y cuando llegó ellos empezaron a hablar en lenguas, y resulta que cuando salieron la gente que estaba allí, que eran de distintas lenguas, escucharon a los apóstoles hablar en su idioma, y eran distintas lenguas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ellos también, el Espíritu Santo empezó a manifestarse también para que cada pueblo, para que cada ciudad, para que las personas de distintos idiomas pudieran entender también la palabra de Dios, que se le llega a ellos, que se le habla a ellos y que se le motiva también para que abran el corazón. Y lo más a resaltar en este capítulo 11 es, primero, nadie como Dios. Las cosas que tú haces, dele gracias a Dios. Colócalas en manos de Dios y coloca los proyectos en manos de Dios, y que toda la gloria y toda la honra sea para Él. Tienes una familia educada, tienes una familia decente, dele las gracias a Dios. Eso no es por tu propia voluntad, eso es porque lo has puesto en manos de Dios y Dios te ha ayudado. Tienes un trabajo bueno y digno, dele gracias a Dios. Tienes una vida bien, vives bien, dele gracias a Dios por lo que permite que puedas estar así. Tienes una vida en humildad y sencillez, dele gracias a Dios. Tienes una vida pobre pero humilde y sencilla, dele gracias a Dios, porque ¿quién como Dios? Nadie está por encima de Dios, sino que Dios, es el Dios que nos ha dado la vida. Y resalta también en este capítulo 11 la presencia de la genealogía de los descendientes de Sem para llegar hasta Abraham, que va a convertirse en Abraham. Y esto parte desde el hecho, era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor, y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Terah, y vivió Nahor después de engendrar a Terah 119 años. Era Terah de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y de ahí viene también esa parte importante de un nuevo nacimiento, y de ese nacimiento en el cambio de nombre que se le va a dar a Abraham por Abraham. Enamorémonos de la palabra de Dios, enamorémonos del mensaje de salvación hermoso que Dios nos presenta, porque estos capítulos son el preámbulo de la historia maravillosa de Dios al crear el mundo, y a medida en que vamos avanzando en este caminar, vamos a descubrir aún más esa presencia de Dios en el mundo, porque viene una historia maravillosa de una vocación importante, y es la vocación de Abraham, que antes es llamado Abraham, como lo hemos escuchado en el capítulo 11, pero de aquí en adelante Dios va a cambiar a esa persona, Dios va a cambiar el nombre de esa persona y lo va a llamar Abraham, porque esa va a ser la vocación de este hombre, que va a llevar también una vida digna, sencilla y sobre todo con una entrega confiada a la presencia de Dios.
Recuerda, hay que colocar, aparte de la razón, hay que colocar la fe. No leas la palabra de Dios con la simple razón. No lo hagas, porque vas a quedar igual. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que pueda abrirse la fe en ti y puedas leer la palabra de Dios también con ojos de fe, siempre viendo lo que Dios quiere contigo para poder cambiar. La Torre de Babel es una muestra de que nosotros todo lo que hagamos hay que ponerlo en manos de Dios y que sea para la alabanza y gloria de Dios, no para méritos propios, no para que te levanten, para que te vanagloríen, para que seas prepotente, para que seas una persona alta y tirártela más delante de los otros. No, sino que lo que tú hagas, que sean cosas buenas, bonitas, que ayuden a los demás, hay que darle las gracias a Dios. Muy pocas personas hacen eso, porque personas construyen hospitales, construyen canchas, construyen tantas cosas, construyen de todo, y cuando dan las gracias no nombran a Dios. Pero hay personas que construyen todo y al primero, cuando los ponen a hablar, dicen gracias a Dios, que es el que permite que podamos tener todas estas cosas, que es el que permite que pueda yo pensar para haber hecho esto, y eso es gracias a Dios. Por eso no se te olvide que el agradecimiento pleno tiene que ser para Dios, que es el que motiva tu vida, que es el que te anima a seguir adelante y a seguir caminando. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Les hablo el Padre José Gregorio Medina, de su canal Santa Biblia Hablada, y les animo a seguir enamorándonos, a seguir saboreando, a seguir disfrutando, a seguir llenándonos de esa presencia de Dios a través de su palabra. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.